Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y todo el equipo de la Hora de la Verdad y sobre todo a los oyentes que nos acompañan hoy. Sobre todo a los oyentes, que son la parte más importante de cualquier evento periodístico, uno como este, por ejemplo. Doctor Oviedo, la inflación en Colombia fue muy baja durante el mes de mayo. ¿Se convertirá eso en una tendencia o fue algo circunstancial? Ya han salido dirigentes gremiales muy significativos a decir que esto puede ser una cosa transitoria o que hay que recibir con mucha prudencia los datos suyos. ¿Qué nos contesta, doctor Oviedo? Doctor Londoño, muy buenos días. Y en efecto, nosotros el sábado pasado al mediodía lanzamos esa advertencia. Es decir, esta corrección que nosotros estamos viendo entre abril y mayo se debe a un efecto particular en relación con la inflación de mayo de 2021, que fue la inflación que estuvo asociada a las consecuencias que generó el paro nacional en los bloqueos y en la dificultad para el aprovisionamiento de alimentos, específicamente en el suroccidente del país. Por consiguiente, no podemos dejar de olvidar o no podemos dejar de tener presente, doctor Antonio, que la inflación mensual de mayo con ese 0,84% sigue siendo 2.6 veces el promedio histórico de una inflación que debería suceder en un mes de mayo en tiempos de normalidad que tomamos desde el periodo 2016 hasta el periodo 2021. Es decir, que era natural que nosotros fuéramos a ver una corrección en la inflación anual en la medida en que en mayo del 2021 la inflación mensual fue del 1%. Y por consiguiente, era natural que con la corrección de algunos precios de los alimentos, la inflación pudiera estar por debajo de ese 1% en mayo del 2022. En este caso fue del 0,84% y por eso es que estamos viendo esa ligera corrección. Pero la inflación mensual en Colombia sigue siendo 2.6 veces su promedio histórico. Y ahora, doctor Londoño, en junio, sí o sí, la inflación anual va a volver a repuntar, es decir, vamos a ver un incremento, porque recordemos que en junio del año 2021 tuvimos una inflación negativa del menos 0,05%. Por consiguiente, las advertencias que han hecho algunos dirigentes gremiales de que no podemos cantar victoria o iniciar o anunciar que inició la fase de corrección de la inflación, pues sería algo erróneo y precisamente el DANE dio esa advertencia cuando publicó ese resultado el sábado pasado. A pesar de que, y ya para terminar, a pesar de que algunos alimentos corrigieron, como es el caso de la papa, las frutas frescas y los plátanos que estaban supremamente costosos, pues todavía vemos unas variaciones anuales exorbitantes en la yuca, en el tomate, en el café, en las legumbres secas, en la leche, en los aceites comestibles, en el trigo que afecta al pan y en la carne de res que continuamente ha tenido incrementos de los alimentos, por lo que no podemos decir que la inflación de alimentos se haya acabado en el país o haya iniciado una fase de corrección. De manera que las declaraciones del doctor Bedoya, presidente de la SAC, son unas declaraciones juiciosas, en el sentido en que hay que tomar esta cifra del 0,84%, 0,84, 83. Bueno, la cifra que ha dado el DAN. 0,84. 0,84. Hay que tener en cuenta lo que usted está diciendo y que tal vez muchos analistas no tomaron con la seriedad con que debieran para hacer el análisis adecuado. Se trata pues de un fenómeno estadístico, pero que puede no estar reflejando o no estar reflejando cabalmente la situación de la inflación en su conjunto. El conjunto de la inflación hubiera debido ser más alto si no se hubiera presentado en mayo del año pasado la anomalía que usted señala, doctor Oviedo, ¿no es así? Exactamente, doctor. Y de todas maneras, pues la SAC tiene una unidad de estudios económicos muy estructurada y pues ellos siempre están
detrás de cámaras observando los resultados que nosotros producimos y ellos hicieron esas preguntas en el marco de la rueda de prensa el sábado pasado. El DANE insistió muchísimo, pero pues todo el mundo estaba, cuando todo el mundo vio que la inflación en vez de crecer más allá del 9,23 cayó al 9,07, pues se llevó o se fue por la tendencia de decir que inició la fase de corrección. Pero naturalmente, doctor Ordóñez, para que todos los oyentes lo tengan claro, en junio sí o sí la inflación anual va a avanzar hacia a estar por encima del 9,07% e incluso posiblemente por encima del 9,23%, que fue la inflación más alta que vimos en el mes de abril de este año 2022. Es decir, en junio regresamos a la normalidad estadística, para llamarla de alguna manera, doctor Oviedo. En cierta forma, porque ya nos vamos a empezar a comparar con un junio de 2021, en donde, como vimos los efectos muy importantes del día sin IVA, que inició en ese año la secuencia de los 3 días sin IVA en junio, pues vimos una inflación negativa del menos 0,05%. Es decir, que haciendo cuentas de tienda, doctor Londoño, tenemos 9,07% de inflación. Para pasar a la inflación anual que vamos a presentar el próximo 5 de julio, que es un martes a las 7 de la noche, lo que nosotros tenemos que hacer es quitarnos 0,05 puntos porcentuales negativos que puso junio del 2021, es decir, ya no estamos en un 9,07, sino en 9,12, y a eso tenemos que sumarle la presión inflacionaria de los arrendamientos, de los servicios públicos, que recordemos que entre arrendamientos y servicios públicos, específicamente la electricidad, y si lo acotamos solo a la electricidad, estos dos servicios explicaron en este caso, en el mes de mayo del 2022, la cuarta parte de la inflación mensual. Eso significa que sí o sí, cuando tenemos como base ese 9,12, que no es preciso porque es simplemente por pedagogía, y le empezamos a sumar la inflación de los arrendamientos, de la electricidad y la inflación de alimentos que todavía persiste en la carne de res, en el tomate, en la leche, en la yuca, en el pan, vamos a ver que rápidamente la inflación de junio sí o sí va a ser mucho más alta que incluso la que teníamos en abril de 2022. Doctor Oviedo, mayor claridad es imposible, como a usted siempre se le demanda, y por eso el país lo respeta tanto y respeta tanto el DANE. No se trata pues de un disparate, no señor, eso fue advertido cuando se dio a conocer esta inflación del mes de mayo, que era un asunto perfectamente transitorio que tenía que explicarse a la luz de las ocurrencias de mayo del año pasado. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muchísimas gracias por darnos esta explicación y por sacarnos de esta especie de galimatías en que algunos nos quieren consumir, hablándonos o de un absurdo del DANE o de una reactivación económica sobre la base de una inflación muy baja. Tenemos que poner los pies en la realidad, y la realidad es la que nos ha descrito el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Doctor Oviedo, como siempre, inmensamente agradecidos con usted en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño, y siempre muy contento de acompañarlos y muy pendiente de cuando así lo requiera, poder estar acá en los micrófonos de la hora de la verdad. Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Comprendieron, ¿verdad? Esa cifra del 0,84% se debe a las anomalías del mes de mayo de hace un año. Las anomalías que se presentaron en el país, los paros en los puertos, los paros en la carretera, la violencia que inició la primera línea y que produjo como consecuencia unas cifras que, comparadas con las actuales, da una realidad que no es la realidad plena de la economía colombiana, que va a tener su corrección en este mes de junio, que será comunicado a todos los colombianos el próximo 5 de julio a las 7 de la noche, como lo ha dicho el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, que estuvo con nosotros en la hora de la verdad.
7 de la mañana, 41 minutos y ya regresamos para estar con ustedes al oído.